Buenos días, hispanotubers. Les saluda el Gigant007 con licencia para contar la verdad histórica. Hoy vamos a tratar la leyenda negra número 21. ¿Felipe II fue el diablo del mediodía o un gran rey? Queridos amigos, la leyenda negra de Felipe II es conocida por mucha gente. Ha formado parte de óperas, de obras de teatro, de literatura. Ha sido uno de los mitos más famosos. Felipe II, que paralelamente ha sido el rey más poderoso de la tierra. ¿Casualidad? O sea que el demonio del mediodía era el rey que ha tenido más poder en la historia. Poder muy difícil de gestionar, un imperio donde no se ponía el sol, los 5 continentes, unió a la corona de Portugal. Qué torpe era, ¿verdad?, que consiguió ser también rey de Portugal. ¡Ay, Dios mío! Otra vez de nuevo. Felipe II era hijo de Carlos I. Carlos I fue emperador del Sacro Imperio Romano y de las Indias, de América, ¿no? Le dejó unas instrucciones que escribió en 1543, que son un monumento de sabiduría, dijo un historiador belga, donde le decía cómo gobernar, de quién debe fiarse, cómo gestionar dinero, etcétera, etcétera. Él mismo hizo unas instrucciones muy semejantes a sus secretarios de despacho, donde, por ejemplo, les prohibía recibir regalos, oro, plata, caballos, les obligaba a mantener el secreto de las deliberaciones de la Junta del Gobierno, que crea él, antecedente del Consejo de Ministros, y también a guardar con diligencia los papeles que escribieran. Fue el prototipo llamado el rey burócrata. Era un gran trabajador. Sí, fíjese, para la época, los españoles, periodosos. Bueno, Felipe II es el prototipo de rey trabajador. Se le acusa como defecto de que no delegaba demasiado, quería controlarlo todo, el típico tío encerrado en su despacho viendo papeles y papeles. Pero eso no lo hacía retrasar la gestión, como también se le ha acusado. Se le ha acusado de todo, ¿no? De maltratar a su hijo, bueno, de todo, ¿no? De matar a la princesa Éboli. Bueno, aquí hay un traidor, Antonio Pérez, le suena, que se aprovechó precisamente de la confianza de Felipe II y fue el que urdió toda la corrupción, que solo fue ese. Antonio Pérez fue el único secretario que tuvo corrupto. Los demás eran honestos. Fue Felipe II quien manda construir el Escorial con Francisco Herrera, que era un gran arquitecto y un sabio para la época. ¿Han visitado ustedes el Escorial? Pues si ven la biblioteca que había y que hay, no es precisamente un rey poco formado. Por supuesto que promocionaba las artes y las ciencias. También en el monasterio del Escorial había uno de los laboratorios más importantes de toda Europa. Se le ha achacado que era un rey oscurantista, que iba en contra del conocimiento. Todavía entonces las universidades españolas estaban entre las mejores del mundo. La Universidad de Salamanca, tantas, no como hoy, por cierto. Fue un rey que inventó, que diseñó un modelo muy eficaz de archivos. También el sistema de correos, que por cierto era una contrata privada, con Tasis, llamaba la empresa, la persona que lo gestionaba, llegó a tener un eficaz sistema de correos pionero en la época, internacional, no solo con América, sino en Europa, hasta en Alemania, Italia, Flandes, Francia, y tenía tipos de envío, el ordinario, el mercantil y el express. Viene de ahí, viene de ahí. También viene de ahí a la mayor brevedad posible, la priesa, porque en la gestión de asuntos públicos Felipe II ponía priesa. Todo tiene que ser gestionado con priesa, que es a la mayor brevedad posible. Luego no era, como dicen hoy, un rey retardador, ni mucho menos. ¿Tuvo algunos errores? Hombre, sí, nadie es perfecto. Un error fue las deudas. Las deudas que le dejó su padre, porque el que inicia realmente la mala gestión, el incremento de la deuda exagerada, es Carlos I, porque empeña los fondos de España en su locura de querer ser emperador. Si se hubiera quedado con América,
y con lo que ya tenía España nos hubiera ido mejor, pero las guerras de religión, no solo la gestión ya del imperio transatlántico, que siempre fue muy costoso, a pesar del oro y la plata, que ya hemos dicho que solo 20-25% llegaba al rey, que era la cuota real, el resto se la quedaba quien lo encontraba y por lo tanto se quedaba allí. No, es que el llegar a ser emperador y luego gestionar todo ese imperio con todas las guerras que hubo de religión, que a España no le interesaban ninguna de ellas, nos dejó sin fondos. Entonces lo que le llega a Carlos I a Felipe II es unas instrucciones modélicas y una gran deuda. Aunque Felipe II hereda un territorio menor, como se sabe, aún así era enorme y mantiene las guerras de religión, sobre todo en Flandes, lo cual le lleva a mantener la deuda e incrementarla, porque esta deuda era financiada por, fíjense ustedes, ya por era de Carlos I, por banqueros holandeses y mercaderes de Amberes, dos territorios que querían separarse de España. ¿Te suena? Es decir, que el rey estaba en manos de banqueros de territorios que querían separarse de España y que le imponían unos intereses enormes. Se había expulsado a los judíos, nos quedamos sin banca nacional. Bien, este fue uno de sus errores que heredó del padre, pero que era una inercia muy difícil de evitar. Porque digo, si la plata y el oro fueran tan importantes, no habría habido estas deudas. Así que, bueno, lo siento para los hispabobos, pero es que si hubiera habido tanta plata aquí en España, no habría habido deudas. Pero sí, estábamos siempre en bancarrota. Qué curioso. La otra fue la derrota con Inglaterra. Esto me lleva a la curiosidad de nuevo de comparar, ¿no? Comparemos a Felipe II con Isabel I, que estuvo a punto de casarse. Bueno, Isabel I era muy rarita, ¿eh? Muy rarita. No se casó nunca, no se casó nunca. La llaman la reina virgen y la buena reina. Oh, modelo Ikea, no se preocupen. Isabel I, una buena reina. Bueno, mató más católicos que su hermana María. Sí, su hermana María Tudor es Bloody Mary, ¿eh? La Mary sangrienta. Esta fue mujer de Felipe II, pero no tuvieron descendencia. Se casó ya muy mayor. La verdad es que María de Tudor tuvo una vida miserable porque tuvo un padre que era abusador de mujeres y asesino de mujeres, pero es inglés. Entonces, Enrique VIII, señores, aunque sea un acosador, aunque sea un asesino de mujeres, a sus mujeres las mataba, es inglés y por lo tanto es un héroe. Es un héroe, es un héroe. Alabemos a Enrique VIII, alabemos a Enrique VIII. Maldigamos a Felipe II. Qué curioso, ¿verdad? Enrique VIII hace la vida miserable a María Tudor por ser hija de su primera mujer española. ¿Por qué? Porque también él, ¿sabes?, que quería crear una iglesia nacional para separarse de Roma. Y María y su madre eran católicas. Bueno, tuvo una vida miserable María. No se ha investigado cómo se puede ser maltratada por su padre, despreciada por su padre. Eh, y claro, bueno, la mujer cuando reinó, después de no ser heredera, porque allí también heredaban los hombres primero, heredó primero su hermano pequeñito, Eduardo VI, lo que pasa es que como era tan frágil de salud murió. Incluso después de Eduardo hubo otra persona antes que María, que era la primogénita. ¡Ah, un país machista! Porque en aquella época Isabel I de España había reinado sin problemas aquí, pero allí le costó mucho a María reinar. Reinó poco tiempo y es sangrienta porque mató protestantes. Hombre, hay que ver que Inglaterra se separa de la Iglesia Católica no porque lo pidiera el pueblo, no, sino por capricho del rey. Ah, pero eso no pasa nada, eso es moderno, eso es propio del parlamentarismo. Fíjense ustedes que Isabel I de Inglaterra disuelve el parlamento porque le sale de las narices al decir el parlamento que debía casarse para tener un heredero. Ella se niega y disuelve el parlamento. Ah, pero Inglaterra es la patria del parlamentarismo. Además, Isabel I, moderna, ¿no? Bueno, en ese momento Felipe II era su enemigo. Bueno, la Armada Invencible, que hemos hablado de ello, fue un mito. La derrota se debió a la tempestad. Y es verdad que ahí Felipe II retrasó en exceso la decisión de atacarles. Que no fue capricho suyo, es que nos estaban todavía atacando ellos.
nos provocaban. Isabel I, en fin, era una reina tremenda, es decir, mató ella más católicos que su hermana María Tudor, pero María la Sangrienta, Isabel la Virgen, la buena reina. Qué bien, el modelo IKEA de nuevo ataca de nuevo, ¿no? Bueno, de nuevo, te digo, ese error de Felipe II fue luego compensado con la contraarmada en la victoria en La Coruña, que les barrimos a los ingleses, y por lo tanto, esa batalla la ganó España. Pero, ¿quién domina la propaganda? Pues la arma invencible, gran derrota, gran derrota. Realmente no fue así. No fue así. Bien, esos fueron sus dos errores, quizás la deuda que heredó de su padre y la derrota que no fue tal y que luego compensó. Por el resto fue el primer gran rey moderno, porque separó la administración de la persona del rey. Antes de Felipe II, la administración seguía al rey. Él crea una base fija, que es Madrid, pero Madrid era una región, una provincia, bueno, no era la más importante, tenía representación en Cortes, pero no era ni un polo comercial ni un polo mercantil. Es como si ahora pues, se pusiera capital de España, pues no sé, una provincia más bien deprimida, para potenciar su riqueza, ¿no? Pero crea el Escorial y ya la administración es fija. Crea la Junta de Gobierno, que es como el Consejo de Ministros. Potencia la figura de secretarios de despacho. O sea, es mentira que fuera un rey acaparador. Era muy trabajador, sí, que se le va a hacer, pero no era acaparador. Potencia también la figura de los consejos, crea el archivo, como digo, potencia las ciencias, potencia las artes, potencia la cultura, crea una gran biblioteca. Es un gran rey, es un gran rey. Si hubiera sido inglés, les aseguro que estaría en todos los libros de historia con su nombre en letras de oro niquelado, el gran rey moderno. Ah, pero fue español. Y entonces no. Entonces es el demonio de mediodía. Es un hombre cruel, negro, oscuro, que, no sé, mató a su hijo, lo encerraba, tal, terrible, ¿no? Isabel I, que sí manda matar a su prima María Estuardo, esa es una... buenísima. Ella sí mandó matar a su prima María Estuardo. Confundir con María Tudor, habla de Mary. María Estuardo era su prima, reina de Escocia, que también era católica, que quería simplemente volver a los orígenes de Inglaterra, que era católica, y no seguir el capricho de Enrique VIII de separarse de Roma, que religiosamente la población no lo entendía. La población apoyaba a las dos Marías porque no entendía por qué había que separarse de Roma porque el rey quisiera divorciarse de su primera mujer. No lo entendía. Otra cosa es que políticamente, como hemos hablado, la religión fue un instrumento para crear una nación independiente del poder de Roma. Pero eso la gente no lo entendía, lo podían entender los reyes, ¿no? Para hacer también sus negocios, porque a partir de entonces el rey hace sus negocios sin ningún control de nadie, porque los curas o la iglesia, que antes excomulgaba, podía controlar la moral o no, deja de controlar nada porque el jefe de la iglesia es el rey o la reina. Una cosa que si esto lo hace España, por favor, culmen de la intolerancia, una iglesia que domina al rey, pero ¿qué es esto? ¿Es esto una gran mentira? ¿Esto es un instrumento de manipulación social? Ah, lo hacen los ingleses, símbolo de modernidad, patria del parlamentarismo. ¿Doble vara de medir? ¿Les suena, señores? Pues nada, a reflexionar que otra vez alguien está mintiendo contra España y algunos hispanobobos se creen la patraña. Que tengan una buena jornada. Se despide de ustedes Algibán 007 con licencia para contar la verdad histórica. Que tengan buenas tardes.